Yo quiero iniciar diciendo que hay muchos mitos en la cultura en la que nosotros nos encontramos, y los mitos básicamente nos llevan a nosotros a tomar comportamientos, conductas, pensamientos. La palabra dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es por eso que como pensamos, entonces vivimos, actuamos, afrontamos la vida. Y quiero decirle que los mitos no solo se ven en cuestiones de la crianza. Aquí dice, usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Sí ha escuchado usted eso? Eso no es más que un mito. Dicen por ahí, el cerebro está inactivo mientras dormimos. Eso es un mito. Se puede saber, aquí sí voy yo a pelear con más de una abuelita. Se puede saber el sexo del bebé por la forma del abdomen o la presencia o ausencia de náuseas. Eso es un mito, y le voy a decir por qué lo creyeron. Porque es que usted tiene el 50% de probabilidades de saber si es niño o niña. Entonces en una que otra le habrán atinado. Entonces si ve que eso es así. Hay varios mitos. Digamos que la multitarea es sinónimo de más eficiencia. Esto se creyó. De hecho se tuvo que trabajar muchísimo a nivel corporativo con este mito, porque se creía que entre usted más cosas tú hagas a la vez, eres más eficaz, más productivo. Pero estudios revelaron que no, que cuando usted se centra en una cosa es mucho más productivo, más eficiente. Pero el punto es que en medio de tantos mitos, tantas premisas, yo quisiera iniciar acá. ¿Alguna vez había escuchado esto? ¿Sí? ¿Lo había escuchado? ¿Solteros, alguna vez les han dicho eso? Porque lo dicen con aburrimiento. Y pareciera que tuviese sentido. O sea, analícelo bien. La soltería es la preparación para el matrimonio. Haga de cuenta que yo acabé de predicar y voy a decirle, hermano, lo primero que quiero enseñarles es que la soltería es la preparación para el matrimonio. Usted diría amén. Porque usted ya sabe que no, que es. Pero tiene sentido. Y eso es lo peligroso de muchos mitos que se han creado, no solo, vuelvo y digo, en la crianza de los niños, mitos que tienen que ver con el cerebro, mitos que tienen que ver con la educación, sino el problema es que en nuestro ámbito cristiano tenemos un montón de mitos que han hecho que el joven, el adolescente, el hermano mayor, de alguna u otra manera se sesgue y no puede disfrutar su etapa como lo que es, una etapa. De hecho, tras este mito, imagínense que la soltería fuese la preparación para el matrimonio. O sea, hay gente que lo explica casi como que la soltería es el pre-ICFES para el ICFES, que es el matrimonio. Entonces, ¿qué pensaría alguien que no piensa en casarse? Dice, pues si no pienso casarme, si no pienso hacer el ICFES, ¿para qué hago el pre-ICFES? ¿Sí me entienden? O sea, esto, perdón que lo diga en estos términos, esto es tan ridículo como pensar que el único objetivo del niño, usted está preparando el niño para que sea un anciano. Porque si usted educa a un niño pensando en prepararlo para que sea anciano, usted le va a decir, no corra, no salte que las rodillas, no se coma eso que después más adelante. No, la niñez es una etapa independientemente si va a llegar anciano o no, que tiene que vivirla, y ella misma tiene unas condiciones, tiene, digámoslo así, unos aprendizajes, unas dinámicas. Que la adultez es otra cosa. Así que la soltería no es el momento en el que usted se prepara para ese hombre o para esa mujer. ¿Se imagina lo frustrante que puede ser para alguien que crea que esto es así, y cuando llegue y se encuentre con su media naranja, que de pronto lo anhela en su corazón, se dé cuenta que ese otro no se preparó? Toda mi soltería estuve preparándome y siendo mejor persona, y todos los días yo me bañaba con ruda y todos los días, y vengo y me doy cuenta que esta otra persona nunca pensó en mí. Yo ni siquiera te conocía. Uy, estoy diciendo cosas muy fuertes, pero yo ya me estaba preparando para ti. Eso es chistoso. Vuelvo y les digo, si consideramos que la soltería es la preparación para el matrimonio, que en la soltería, en la dinámica de la etapa, uno se va preparando, eso es diferente. Pero el objetivo final de la soltería no es
yo pensando en matrimonio, preparándome. No, viva su etapa. Quiero decirles que de esta premisa han surgido 3 mitos, que por lo menos 3 son los que yo he identificado y quería compartirles en esta hora. Porque creo que estos 3 mitos nos van a permitir tener una soltería. Realmente el tema de hoy es una soltería a plenitud. ¿Y cómo yo hago para vivir una etapa a plenitud si estoy viviendo la etapa es pensando en la siguiente? Eso no tiene sentido. La única forma de yo poder vivir una etapa a plenitud es viviendo el hoy, el ahorita, con las instrucciones de la palabra, sabiendo que el mañana es incierto, pero el hoy es lo que tengo de parte de Dios, que bástele a cada día su propio mal, y que lo que yo estoy haciendo no es viviendo una soltería así como toda, sino que lo normal, todo en su justa medida, de una manera modesta, dándole a cada etapa su lugar. En ese orden de ideas es que quiero que iniciemos con el primer mito, que es: Dios nos creó. De hecho, una de las premisas que se utiliza para sustentar este mito es Génesis capítulo número 1, versículo. ¿Sí se acuerda? No es. Claro, nosotros lo pensamos en nuestro contexto occidental, donde ya hay un montón de gente y es muy raro que una persona esté sola, porque hay más de 7.000 millones, o ya casi 8.000, creo, más de 8.000 millones de habitantes. Entonces pensar que alguien está solo es raro. De hecho, es muy difícil estar solo. ¿Usted ha tratado de estar solo? Es muy difícil. De hecho, las mamás, para poder estar solas, les toca encerrarse en el baño, porque es muy difícil. Pero sí, y eso, porque allá debajo los deditos, mamá. Pero si pensamos en el contexto de Génesis capítulo número 1, cuando la palabra del Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, no se está refiriendo específicamente a una pareja, es que literalmente Adán estaba solo. ¿Sí voy a entender? No tenía hermanos, no tenía primos, no tenía papás. Por eso dice que más perdido que el papá de Adán, o que la mamá del chavo es. Bueno, el punto es que cuando la palabra del Señor presenta la premisa de que no es bueno que el hombre esté solo, es porque literalmente Adán, oiga, esto se los voy a contar porque estaba buscando una imagen y puse hombre soltero, y si quiere usted puede hacerla, puede revisarlo. Esa fue la primera imagen que me pareció. La primera, usted busca en Google hombre soltero y es lo primero que aparece. No estoy de acuerdo. Sí, como tan tranquilo, descansado, reposado. Y busqué mujer soltera y esa es la primera imagen que me apareció. Una mujer arreglada. O sea que cuando se casan, ¿qué pasa? También se arreglan mejor, obvio. Pero mi punto es el siguiente: yo sé que el objetivo de Dios con la raza humana, y Él no nos creó con el objetivo de que nos casáramos, ese no era el objetivo principal. Estoy convencido, de hecho, porque el apóstol Pablo en su ponencia, 1 Corintios capítulo 7 versículo 8 dice: a los solteros, léalo conmigo, y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Lo dijo un soltero. Así que la palabra del Señor no nos muestra que el objetivo final o más grande que Dios tiene con la raza humana o con el hombre y la mujer es que se casen. Y si usted lo pensaba, no es así. Bueno, que Dios desea y está en el propósito de Dios que dos personas se unan de una manera marital, bajo la voluntad. Sí, está bien, pero estamos hablando desde el propósito de la vida. Mire la premisa. ¿Cómo es que dice? Eso es una mentira de aquí hasta Sabana Occidente. Dios no nos creó para que nos casáramos. De hecho, ¿usted sabía que la creación del hombre tiene una trascendencia eterna? O sea, nuestra creación en sí tiene un sentido eterno. Y el matrimonio se acaba acá. De hecho, el apóstol Pablo en ese capítulo número 7 dice: si la mujer llega a enviudar, pues vuelve y se casa, y dice, pero en el temor, porque es que ahí acabó el matrimonio. En esta vida. No crea. Hay chistes de eso, ¿no? Que en la eternidad
Por allá se encontró la esposa con el esposo y no, mi amor, aquí estoy. ¿Qué esposo? Y no, mija, era hasta que la muerte nos separe. Olvídese. Pero eso solo es un chiste, no es que yo lo crea. Yo no creo eso, mi amor. Mi punto es el siguiente. La misión del hombre y la mujer en esta tierra se resume en esto: obtener la salvación de su alma. Por lo menos eso habla el Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo número 36, que dice que ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y segundo, dar testimonio de su fe. De hecho es lo que Jesús comisiona todo el tiempo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice Marcos capítulo número 16 versículo 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tercero, no busque un tercer punto que diga casarse, porque no existe. Solo son esos dos. El tercero no existe. De hecho, la palabra del Señor es muy clara cuando habla que la trascendencia y el objetivo de la creación del ser humano es para que estemos con Él. Así lo evidencia el Génesis desde el principio. Y el Señor se movía, y entonces un día el Espíritu de Dios se movía sobre el huerto del Edén, y entonces buscaba: Adán, ¿dónde estás? Porque siempre el objetivo es que nosotros estemos con Él. Y para eso entonces se nos demanda, primero, en busca de nuestra salvación, pero segundo, dar testimonio de nuestra fe, porque en esa dinámica podremos conocerle más, tener una relación más cercana con nuestro Dios, podremos conocer su voluntad, y eso y para allá es un gran etc de cosas. Pero ¿cómo vamos hasta ahí? Segundo mito: la vida de casado. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? ¿Sí he escuchado? Es que usted no sabe lo que es bueno. En algún momento a mí me dijeron: Samuel, usted no sabe lo que es la gloria terrenal. Y yo no entendí eso. O sea, no entendía. Gracias al Señor ya lo entiendo. Pero mi punto es el siguiente: si la vida de casado, y de hecho eso es un concepto muy eclesial, porque usted se va al mundo y dicen todo lo contrario. El concepto que ellos tienen de matrimonio es atado, aburrido, esclavizado, antichévere, no puedo salir hasta tarde, me controlan, soy un animalito en una jaula. Y cuando usted ve el concepto del mundo de la soltería es lo máximo. Pero claro, cuando usted se viene aquí a la iglesia, en la iglesia tenemos un mito que es el otro extremo. La vida del soltero: ¿usted está soltero? Sí. Ay, pobrecito. Toda que se case, y mandamos a todo el mundo a casarse. A veces en chiste, otras veces en serio. Pero yo quiero decirle algo: yo ya estoy cansado de escuchar tantas personas como tan frustradas porque no se han logrado casar, porque para ellas ese es como consideran que es mejor vida, que el casarse es como llegar. Yo se lo voy a dejar de la siguiente manera. Yo creo que nosotros trajimos esto del concepto de soltería antiguo testamentario, y eso porque ni siquiera de allá, porque Daniel, un gran personaje, y usted no le conoce esposa por ninguna parte. El ser que impactó el mundo, Jesús, ¿qué vida más plena que esa? Soltero. De hecho, el apóstol Pablo habla con respecto a la soltería ya no como una maldición. Más adelante hablamos de eso. El punto es el siguiente: lo que quiero yo darle a entender es que hemos de alguna u otra manera, eso es como una utopía, hemos romantizado, hemos hecho falsas expectativas acerca de lo que es la vida de casados, hasta tal punto que consideramos que cuando nos casemos seremos felices, cuando nos casemos por fin nos sentiremos plenos, cuando nos casemos ahí sí podremos servir al Señor, cuando el apóstol Pablo dice todo lo contrario.
Hermano, si usted no leyó toda la Biblia soltero, casado y con hijos. Hermano, si usted no estudió, hay quienes dicen, no, yo me caso y después estudio y después hago mi carrera profesional. Ve, hay más de uno con experiencia que dice, que se puede, claro que se puede, pero es mucho más difícil. Casi que la gente no disfruta la etapa de la soltería porque no entiende que es el momento de su vida para cumplir sueños. ¿Saben? A mí me suele pasar algo seguido, y es que a veces hay novios, yo no sé, yo como que soy dulcecito para eso, y es muy difícil porque yo la mayoría de veces no sé qué decir. Llegan y Samuel, ¿usted qué piensa? Nosotros queremos hacernos novios, queremos de pronto casarnos. De hecho, hace poco estaba hablando con una pareja, ellos son simpatizantes, y me decían, nosotros queremos casarnos. Yo suelo preguntar siempre, ¿usted siente que esos proyectos importantes, relevantes, no todos, porque uno nunca uno nunca vivirá sin proyectos, o por lo menos esa es la idea, que usted siempre en su vida, casado, soltero, como sea, tenga sus proyectos? Pero yo suelo preguntar, ¿usted se ha aprovechado su soltería como para cumplir esos objetivos mínimos o esenciales? Estudiar, viajar a X o Y lugar muy específico, porque hay quienes, no, hasta que yo no recorra todo el mundo. No, usted es el apóstol Pablo y sus viajes misioneros. Pero yo siempre pregunto eso porque, claro, cuando no se ha logrado aprovechar la etapa de soltería y no se han cumplido esos requisitos mínimos de plenitud, de lo que quiero alcanzar, de lo que quiero estudiar, del trabajo en el que deseo estar, entonces se casan y cada uno empieza a jalar para su lado porque está tratando de cumplir todavía sus requisitos mínimos, sus sueños básicos, esenciales. Y yo quiero esto, no, pero es que a mí me falta esto. Y es muy difícil luchar por nosotros porque todavía hay muchos objetivos y proyectos personales que no se han cumplido. Entonces, esto de que es mejor y es mucho más interesante la vida de casado que la vida de soltero, es como pensar, es mejor la vida de la adolescencia que la niñez. No, cada uno tiene sus matices, cada una es una etapa independiente, cada una tiene lo suyo. Y saben, quiero decir algo con respecto a esto, porque el apóstol Pablo, cuando está allí, que es uno de los pasajes en los que más se toca el tema, y de hecho el subtítulo es Problemas matrimoniales. Solución de Pablo, la soltería. Es interesante. Dice el apóstol, me parece que los que están casados no deben separarse, y que si están solteros, ¿esto con respecto a qué? Ya vamos a revisar, porque esto lo está diciendo en un contexto. De hecho, usted lee la carta a los Corintios y el capítulo número 7 inicia de la siguiente manera, como para que usted me entienda que esto no lo está diciendo al aire. Capítulo número 7, versículo número 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Está hablando en general o está respondiendo a una carta que le llegó a una? No sabemos qué fue lo que le escribieron, pero él está respondiendo a un caso específico. Él no dice, voy a dar doctrina. No toquen, él dice, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, estoy respondiendo es en cuanto a eso. Hay un contexto específico en el que el apóstol Pablo está hablando, y ese contexto específico, él después lo aclara con respecto a lo que es nuestro servicio a Dios y nuestra entrega al hacer algo para el reino de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, sigue diciendo, estamos viviendo momentos difíciles. Por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría
evitárselos. Problemas con respecto a qué, aquí está hablando con respecto a la convivencia. No, porque con respecto a la convivencia usted también va a tener problemas si se queda en su casa toda la vida con su papá y su mamá. También habrán problemas, pero pues no quiere decir que eso vamos a censurarlo. Problemas usted también va a tener si se va a vivir con su tía, con su tío, con sus familiares. Igual va a tener problemas porque la convivencia no solo usted tiene problemas de pareja, con todo el mundo. Aquí habla es de problemas con respecto a lo que le está hablando, que es el servicio a Dios. Una vida entregada a hacer la obra de Dios, cumplir el propósito de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, es que cuando nosotros miramos la vida de casado es mejor que la vida de soltero. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. Diga conmigo, en cambio, dígalo conmigo, en cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. ¿Qué está diciendo con que el hombre y el casado piensan en las cosas del mundo? ¿Se está refiriendo al mundo como pecado? No, se está refiriendo a lo natural. Apague el recibo. Oiga, hay que comprar la crema para los crespos. Bendito el Señor. Yo de usted, no, es una bendición. Yo le digo, yo le compro lo que sea, mi hermanita. Que usted diga hasta la mitad del reino, dice el pastor. En ese orden de ideas, las cosas del mundo se refiere, él está haciendo un paréntesis, o más bien un contraste mejor. Un contraste entre el tiempo, energía que usted le dedica cuando está soltero a Dios, el tiempo, energía que usted dedica a Dios cuando está casado, que no es lo mismo. Yo aquí quiero decir algo y me voy a arriesgar. ¿Sabe qué me parece muy interesante? Que hay solteros y solteras que piensan que se van a consagrar y se van a juiciar y van a empezar, y juntos vamos a empezar a orar todas las noches, y juntos vamos a empezar a hacer un estudio, porque es que uno solo no se anima, pero ya con una pareja uno empieza a estudiar la Biblia y ella me va a acercar a Dios, y mami, venga, yo le digo que es que esa muchacha, de verdad, ¿qué día me dijo mami que si íbamos a ayunar? No, cuando yo me case con una muchacha y si voy a ser buen cristiano. Vea, hermano, lo que usted no hizo en su soltería, porque es que la soltería es el espacio propicio para eso. Vuelvo y digo que no se puede hacer, yo no he dicho que no se puede hacer. Gracias, hermana Evelyn. Gracias. Pero es mucho más complejo. Y si no, que lo diga la hermana Evelyn. Es mucho más difícil. Yo que no tengo hijos, cuando tenga, Dios mío, será mucho más complejo. Y hay muchas cosas que ahorita podemos hacer. Mi esposa, nos sentamos, tenemos nuestras tardes donde literalmente toda la tarde estamos estudiando, yo en lo mío, ella en lo suyo, traemos el tintico y estamos de lleno. Pero yo no me imagino así muy tranquilo con un computador y un niño, papá. No, eso. Ahorita yo puedo leerme un libro en 2 semanas. Cuando tenga hijos, 2 años mínimo. No tengo la paz como para, ni el momento, porque cada momento tiene, o cada etapa tiene sus circunstancias y he yo de aprovecharla. Por eso la soltería, si usted quiere ajuiciarse, entregarse al servicio, entregarse por completo a la presencia de Dios, que lo use, capacitarse, estudiar la Biblia, fortalecerse en oración, hermano,
La soltería es el mejor escenario, pero ¿sabe usted por qué no la está disfrutando? Porque usted no sabía. Usted estaba esperando agarrar las manitas de su esposa y ahí sí empezar a orar juntos. Y no estoy pensando en aquello que me agrada hacer, no estoy pensando en cómo hago este estudio, cómo investigo acá. Vea, digamos que esa etapa de soltería fue una etapa en la que yo me di la oportunidad de conocer. Y quiere que les bote un secreto a los solteros. A mí mi esposa me empezó a agradar de una manera exorbitante. A mí me llamaba mucho la atención ver una muchacha que estaba enfocada y que de alguna u otra manera tenía planes, estaba ocupada, estaba aprovechando bien su tiempo, estudiaba, trabajaba, servía en la iglesia. Yo decía, uff, no hay nada que te haga más atractivo, soltero, que un soltero que esté ocupado y proyectado, que esté aprovechando su tiempo en lo que tiene que hacer. Si usted es ese soltero que no hace nada en la vida y tras del hecho con novia, pues yo le diría, venga, primero que todo, yo no sé hasta qué punto qué tan inteligente es su novia. No, o sea, eso no pasa. Lo que pasa es que los que están en la transmisión no vinieron y por eso estoy aprovechando. ¿Cómo es? ¿Qué tan? O sea, no, dejémoslo hasta ahí, que es que yo me conozco. Pero a mí me pasó que en mi soltería, voy a confesar, hubo un momento, no fue lo pinta, aunque yo sé que de pronto también, pero un momento de mi vida en que yo estaba haciendo el instituto, estaba en la universidad, de hecho trabajaba también en el departamento de comunicaciones, servía en la iglesia, era presidente de jóvenes, era director de, bueno, eso se le llamaba como esto de un sector de predicación, un líder de sector de predicación, y ahí yo hacía sí, como un líder de refán. Y oiga, y las muchachas empezaron tremendas. Y yo me di cuenta porque cuando usted está enfocado, está trabajándolo, oiga, es un muchacho centrado. Que me vieran, y mi esposa me conoce desde que yo tengo como 16 años, que me vieran que hablando aquí con una y que con la otra y que echándole el cuento aquí, jamás, nunca. Ese nunca fui yo. Yo tenía la mente tan ocupada que no tenía tiempo para eso. Y claro, cuando yo empiezo a darme cuenta, oiga, como que pegó fuerte, dije, ya sé por qué es. No es porque, ay, tan bonito, no. Era porque, claro, no hay nada más atractivo que un hombre, que una mujer que está viviendo su etapa de soltería como debe. A mí mi esposa, yo siempre le he dicho, lo primero que me despertó y yo dije, wow, fue admiración, o sea, total. Yo dije, esta mujer con el que se case, ese man es un brutal, y efectivamente. No, en serio, y yo le decía a mis papás, a mí como tal que me gustara, que yo quisiera casarme, no, simplemente éramos amigos así medio lejanos y yo miraba a esa muchacha y yo decía, no, de hecho la miro y digo, pero mi punto es el siguiente, dice la palabra del Señor, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su esposo, por eso tienen que pensar en distintas cosas. Conclusión, el apóstol Pablo dice, el casado no solo se centra en una cosa, sino que tiene que pensar en varias cosas. ¿Sí? El casado no solo puede decir como, bueno, voy a servir al Señor y usted vaya, mire a ver qué hace. No, ya usted tiene una responsabilidad. Tu esposo y tu pareja demanda atención. ¿Y saben qué me sirvió vivir mi soltería? Que cuando yo quise, y este tip se los voy a todos los que están aquí. Bueno, está bien, sí lo voy a dar. Es que es un tip muy peligroso, muy preciado. Cuando yo quise decir, bueno, creo que ya, yo supe que es jugar ping-pong hasta las 3 de la mañana, quedarme viendo películas y comiendo crispetas con los muchachos de la iglesia hasta las 5 de la mañana. Yo disfruté mi soltería chévere, de una manera sana, en el temor de Dios, bien, chévere. Ya llevaba como 2 años viviendo solo. Entonces yo dije, ya, yo quiero una esposa. No consideré que mi soltería era la preparación para conseguir una esposa, no, simplemente en esa etapa de mi vida ya la disfruté, ya la pasé y dije, ahora quiero a mí, porque hay gente que
No, quiere seguir de alguna u otra manera con sus proyectos personales y está bien. Yo dije, no, yo quiero casarme. Yo le cuento que en ese momento yo tenía como un abanico así. ¿En serio? O sea, ellas no sabían, pero estaban en mi abanico. Yo empecé a mirar. Claro, como pude hacer amigos y disfrutar mi etapa, con mi esposa tuvimos la oportunidad de conocernos, no en un sentido de, hola, ¿cómo estás? No, normal, amigos. Compartimos, fuimos compañeros de comité, trabajamos juntos. Chévere, normal, sin ninguna segunda intención. Entonces, cuando yo dije, quiero una pareja, de verdad, no estoy mintiendo, yo abrí así un abanico y dije, bueno, ella es más o menos así. Me parece bonita, un buen físico, y me acercaba un poquito. Empezamos a hablar y dije, no, pero esto, y la verdad, yo sé que no me voy a aguantar eso. Gracias, Dios la bendiga, vuelva pronto. Después veía otra en la lista y me acercaba y dijo, no, esta no me paró bolas. Entonces tenía un abanico y las pude conocer como ellas eran, porque claro, cuando tú vives cada etapa, y para mí eso fue una bendición. Si yo se los digo, en el momento en que yo pude escoger una pareja, tuve opción y no tuve que cerrarme. Es que esta es la que conocí desde los 14 años y con esta fue que, y lo voy a decir así, perdóneme de verdad, pero es que ya esto se está volviendo costumbre. Con ese fue que metí lo dijo usted. Y entonces ya como fue con ese, no, ya me caso yo, ¿qué más? Ya tocó ahí. Usted no vivió su etapa, no se dio el momento, no, se cerró. Es por eso que ni es mejor la vida de casado, ni es mejor la de soltero, ni es más aburrida. Lo que pasa es que sí tenemos una carencia, y eso tengo que aceptarlo, y es que usted ve libros para casados, talleres para casados, no sé qué para casados, para padres primarios, para padres secundarios, para padres terciarios. Libros, ayudas visuales y ayudas teológicas para crisis de pareja, ayudas para aquellos que están buscando esposo. Y casi que usted, todos los libros que yo le decía a mi esposa, yo tratando de revisar, leer algunos autores, por ahí me encontré una muy interesante, una autora llamada Clara, y leyendo apartados, todo lo que escribían acerca del tema, yo decía, todo lo direccionan hacia cómo buscar pareja. Es que la vida del soltero es mucho más que eso. O sea, de hecho, eso es una parte, esa ya es la última parte de la etapa de soltero. ¿Cómo buscar pareja? ¿Cómo sé yo si sí es? ¿Cómo hago yo para enamorar? ¿Cómo seduzco? ¿Cómo buscar pareja en el temor del Señor? ¿Cuál debe ser el perfil de la pareja que yo? Pero ¿cómo es que estos son los libros para los solteros? Claro, con razón. Se sienten presionados, con razón digámoslo así, la presión social los lleva a cometer tantos errores, porque la soltería no es eso. Eso es una parte mínima en la que usted ya dice, ya terminé mi soltería, ahora sí venga, leo ese libro de cómo buscar pareja, porque ya quiero pasar a la otra etapa. Pero no sé si hasta el momento se va entendiendo el mensaje o la idea. ¿Sí? Último, y con esto terminamos. Mito número 3. Léalo, por favor. Yo he escuchado a más de uno decir, Señor, yo me apodero de lo que a mí me pertenece. Si me lo has quitado, me lo devolverás con creces. Sí, Señor, llorando, yo me aferro a tu promesa. Pero ¿cuál promesa si Dios no le prometió a nadie esposo ni esposa? Búsqueme el texto, por favor, que estuve toda la tarde tratando de encontrar algo parecido. Él le dijo a Adán, bueno, le va a dar una ayuda de Dios, y se la dio, pero no le prometió nada. Esa nunca ha sido una promesa. Es que la Biblia dice que Él nos dará todo lo que os falte, nos proveerá conforme a sus riquezas. Sí, pero ahí, o sea, créame que ahí no está hablando del esposo, se lo aseguro. Dios no le prometió a nadie esposo, esposa, es una decisión que tú debes tomar. A nadie se lo prometió. Entonces hay gente que tiene problemas ellos solos, porque Dios no tiene problemas, ellos tienen problemas ellos solos. Y oran y reclaman, y Dios, pero ¿qué pasa si yo te he sido fiel, si yo te he servido? Y el Señor dice, pero es que yo nunca le prometí esposo. ¿Usted quiere un esposo? Pues entonces viva bien su soltería, si es su deseo. Si no, ¿cuál es el problema? Que usted se va a quedar solo toda la vida. Entonces empiezan a meterle psicología.
que usted, sí, que lo dejó el tren, que lo dejó la chiva, que lo dejó el Transmilenio, todo lo que puedan, cualquier transporte público que encuentren, que lo dejó la moto eléctrica, dice aquí el hermano Fabián. Pero yo quiero decirle lo siguiente: si algo he aprendido yo a la luz de la palabra, es que la conclusión de todo lo dicho del apóstol Pablo a los Corintios, mire lo interesante que es, a veces uno no se detiene mucho a revisarlo, pero capítulo número 7, si usted puede abrir su Biblia o su celular, ya con esto terminamos por hoy. Porque el apóstol Pablo empieza a cerrar la idea desde el versículo número 28. Santo Dios. Dije cerrar la idea y se cerró la cortina. Atención a eso, versículo 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar. En ese punto yo sé que usted, hermano, que de pronto está soltero y desea casarse, la gente trata de con estos textos decirle: no, pero vea, igual el apóstol Pablo también era soltero, y eso no es consuelo para nadie, ¿sí? Le voy a decir el verdadero consuelo del apóstol Pablo, es el siguiente con respecto a: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y aquí el apóstol Pablo empieza a decir cosas raras, que si usted no las analiza, no entiende al punto que él quiere llegar. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado. Y entonces el versículo número 35 dice: esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. A mí me parece interesante que el apóstol Pablo va llegando y va redondeando la idea en lo siguiente: usted no puede sentir que se llena por lo que compra, por lo que usted posee. Más bien hágase como si no lo tuviese. Esposa o no esposa, eso no es lo que te va a llenar. Carro o no carro, eso no es lo que te va a hacer sentir pleno. Que es que yo sí disfruto y tengo mis hobbies. Ni siquiera eso es lo que al final del día te va a hacer sentir pleno. Nosotros, nuestra plenitud la alcanzamos es en Cristo. O sea, me gusta esa conclusión del apóstol Pablo, porque él, después de que viene hablando del matrimonio, dice: los que están casados como si no estuviesen casados. Sería una pregunta: si usted es soltero que está aquí, o si usted hermano casado que está aquí, nunca se hubiese casado o nunca se va a casar, ¿usted podría vivir una vida plena? Siempre leemos la historia de Job y decimos: Job es una historia de sufrimiento, de confianza, pero nunca he pensado que la historia de Job es el vivo modelo de que podemos vivir sin todo aquello que nosotros consideramos que no podremos vivir sin eso. O sea, usted siempre dice: si yo no tuviese mi esposa, no podría vivir. Si yo no tuviese mis hijos, yo no podría vivir. Si yo no tuviese mi trabajo, yo no podría vivir. Y a Job le quitaron todo eso y siguió vivo. Porque Dios era todo lo que él necesitaba para vivir. Hay cosas que usted de pronto se encierra y se enfrasca y dice: no, es que tiene que ser así. No, usted lo primero que necesita es encontrar su plenitud en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos. Y ese término me encanta. De su plenitud, porque sabe,
Por eso dice la palabra del Señor que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es todo en todos, por todos, para todos. Y por eso es que el apóstol dice: de su plenitud tomamos todos. Y ahora podemos estar entonces plenos. No es tan difícil. A los colosenses el apóstol dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jamás encontrarás y podrás ser lleno. Si de pronto su pregunta y su cuestionamiento es: yo voy a sentirme lleno y completo cuando haga, cuando me case, cuando compre, cuando disfrute, cuando... Jamás. Creo que ahora se entienden mejor estas palabras, miren. Pero esto digo, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Porque si no la tuviesen, igual podrían estar llenos, completos en Cristo. Que los que lloran como si no llorasen. Que los que se alegran y los que compran como si no se alegrasen y como si no poseyesen. Y los que disfrutan este mundo como si no lo disfrutasen. Porque esa no es la base de nuestra existencia. Nuestra plenitud siempre ha sido y ha estado en Cristo. Amado, con esto cierro. Preocúpese, por favor. En su soltería es el momento para usted afinar su oído y ser sensible a la voz y la presencia de Dios. Ustedes que se enredan un montón de cosas, en un montón que no tienen sentido y a la final carecen de sentido. Pero digámoslo así, su esencia, o más bien la esencia de la soltería, el objetivo final, es que nosotros podamos encontrarnos llenos y plenos en Cristo. Que usted pueda llegar al punto de: si me caso sería bien, si no, en Cristo estoy completo. Es un buen objetivo para perseguir si usted lo desea, claro. Que no lo debo poner en las manos de Dios, claro, póngalo en las manos del Señor. Pero entienda que esta vida es mucho más que eso. Entienda que la existencia es mucho más profunda que solo eso. Si usted se casó, tuvo carro, tuvo casa, un buen trabajo, llegó al salario que deseaba y nunca descubrió el propósito de Dios con su vida, usted no hizo nada. Y hoy vamos a decirle al Señor que nos ayude a disfrutar, aprovechar. Acuérdese, los días son malos, por eso hay que aprovechar bien el tiempo, las etapas, los momentos que Dios nos concede. Así que en su oración dígale: Señor, permítame en esta etapa disfrutarla a plenitud contigo. Permíteme en esta etapa poder hacer lo que debo hacer en esta etapa y no adelantarme. No dar pasos allá donde hago cosas de casado, pero si usted está soltero y hace cosas de casado, ya se embolató todo. Si está soltero y hace cosas de niño, estando ya adulto, pues es que no es congruente. No tiene sentido. Viva su momento. Se lo dice a alguien que no está muy grande, pero hermano, es que hay un momento donde uno ya se cansa y dice: pero ¿por qué si uno repite tanto lo mismo la gente sigue cometiendo el mismo error? Es que a veces uno dice: es que no tiene sentido. ¿Cómo es posible si ya le dije a 385 personas que si ponen los dedos en el tomacorriente les va a pasar? Y siguen haciendo fila. No entiendo. Algo así a veces como yo me siento. Y les digo una y otra vez: oiga, no es el momento, no, es que no. Y pum, otro electrocutado: ay, vea, exacto, sí, fue lo que yo le dije. Pero bueno, decía el apóstol Pablo: para mí no es gravoso decirlo las mismas cosas. Por favor, yo no estoy viejito, yo no soy cantaletoso. Acabo de pasar por una etapa que muy seguramente usted hasta ahora está empezando. Escucho casi que semanal algo con respecto a que: hermano, me pasó y entonces metí las patas y me pasó esto y todo me salió al revés, y ahora ¿qué hago? Ya no puedo estudiar porque ahora estoy embarazada y yo quería esto. Hermano, es que yo pensé que de verdad me amaba, pero me enteré que resulta que tiene otra. Hermano, es que resulta que yo no era la única, era también. Hermano, era casado. Hermano, es que resulta que yo pensé que de verdad íbamos a hacer algo, pero no, solo estaba jugando conmigo. Oiga, ya me las sé todas. Yo creo que si no todas, ya casi todas.
Yo, ¿por qué no entender y disfrutar su momento? O sea, llegará el momento donde usted se va a enamorar y las flores y la cosa, pero usted ya va a ser un poquito más pensante porque usted ya es una mujer profesional, madura en Cristo y va a poder asumir las cosas bien. Ahorita usted no. Démoslo hasta ahí. No está para eso, créame. Por favor, por Dios, por amor al cielo, créame. Céntrese en lo que tiene que hacer y hágalo bien. Y el día de mañana yo le aseguro, Dios premiará su fidelidad con una buena esposa, un buen esposo, una buena familia, si es lo que usted desea, pero haga las cosas bien. Señor Jesús, gracias por estos momentos.